Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Aquí Fernando Chapi Martínez, a través de Radio Arequipa Internacional FM en la Ciudad Blanca, estación Lamas 96.3, los sábados por la noche en Lamas y Tarapoto y en toda la zona del Bajo Mayo y aún más allá inclusive. También los domingos en la noche en Imperial 299.5 desde Villa El Salvador para toda Lima Sur y también, igualito, aún más allá. Asimismo nos retransmiten Edenex.es, la radio del misterio del amigo Alberto Guzmán desde España, a través de la internet que no conoce fronteras, y seguramente por ahí también alguna otra emisora no identificada a la que le envío saludos. Y por supuesto después los programas, más temprano que tarde, se suben como si fuese una biblioteca o un repositorio a Misterio Infinito Perú en YouTube, Misterio Infinito Perú en YouTube, que pues es mi canal, pero yo siempre digo, sobre todo es vuestro canal, es el canal de quienes acceden a él y por ahí de cuando en cuando dejan algún comentario, lo comparten y así vamos formando comunidad, ya somos más de 10.000. Para algunos será poco, pero para mí realmente cada uno de ustedes es importante, aunque suene muy cliché. Y ahora tenemos a un invitado directamente desde California, aunque él es peruano, es Giacomo Longato, y nos va a hablar sobre, bueno, para empezar, él es investigador, es escritor, se ha dedicado a grandes enigmas de la historia humana, pero no de la historia así común y corriente, ¿no?, que también hemos tratado en el programa, sino de algo aún más sabroso, más interesante, la historia alternativa. Ustedes váyanse haciendo una idea de a qué nos podemos estar refiriendo, pero de momento, bienvenido Giacomo, bienvenido a Misterios al Anochecer. ¿Cómo estás, Fernando? Es un gusto estar conectado contigo a la distancia, con un compatriota que trabaja haciendo también su granito de arena en difundir todos los auténticos misterios de enigmas de la historia y la arqueología. En mi caso, soy peruano radicado en California, Estados Unidos, hace muchos años atrás, y he tenido oportunidad de escribir un par de libros sobre el tema, ya agotados en su momento porque soy investigador independiente. El primer libro se llamaba El mensaje a los Andes, se publicaba en 1992, un ensayo de por qué mucha gente optaba por viajar y conocer toda la zona del Perú, los Andes, la línea de Nazca, etc. Y el otro es Dioses del pasado, el enigma de la arquitectura inca, que fue publicado ya en el 2005. Y producto de mis viajes al interior del país, específicamente a Cusco, la zona andina, donde existe una concentración de arquitectura megalítica bastante inusual, en las cuales hay un debate hasta la fecha de que si los incas lo encontraron, lo reconstruyeron, preservaron y respetaron lo que ya estaba construido por alguna cultura conocida. Entonces, a través de todos estos años he podido ver que realmente ha existido una antigua alta tecnología que ha utilizado herramientas que aún no se han encontrado, pero cuyos cortes, inclusive milimétricos, Fernando, se encuentran grabados en las piedras milenarias que se encuentran en el Cusco. Asimismo, he podido ver y visitar lugares que tienen mucha semejanza con la construcción inca, aunque les parezca mentira a los amigos. Lo que estoy diciendo no son narrativas de que yo tuve una experiencia, un sueño, un viaje astral, sino in situ. He estado en el Bajo Vinapu, el muro inca, en la lejana isla de Pascua. Me quedé 10 días allí. Y luego he estado también visitando las esferas de Costa Rica, cuya alineación va con la isla Galápagos y la isla de Pascua. Interesante el lugar, el hermoso país de Costa Rica, México. Y también, ya para finalizar, estuve en Egipto, donde francamente esas piedras sin argamasa, sin concreto, pegadas una a otra, que no ven ni una hoja
de papel o una navaja se encuentran también en mayor escala en Egipto. Las mismas piedras que cubren la pirámide de Keops tienen esas protuberancias que se encuentran tanto en Coricancha, se encuentran en Ollantaytambo, en tantas otras construcciones incas, o quizás yo diría también pre-incas. Y así en el camino he podido averiguar, conocer, aprender mucho de otros investigadores, y aquí me tienes nuevamente aquí conversando contigo, Fernando, y con todos tus oyentes que nos están escuchando, y también en tu canal de YouTube. Así es, Giacomo. Sí, a mí también me llama mucho la atención porque hay quienes desarrollan comparativas, ¿no?, en fotografías entre cómo se ve, obviamente sin decir primero el lugar, un muro que se puede encontrar como parte del legado del antiguo Egipto, otro de la zona monumental del Cusco y quizá de algún otro lugar en el mundo, por ejemplo el Ahu Binapu, como bien has mencionado, Binapú en Rapa Nui, y pues uno piensa, oye, estas son construcciones quizá de la cultura inca, las tres, y cuando ya muestras que solo una es inca y las otras dos oficialmente corresponden a otras civilizaciones, uno se sorprende, ¿no? Porque dice, parece que estuvieran hermanados, o aquí hay un asunto de que son todos herederos de una misma civilización madre, es decir, son herederos del mismo conocimiento, o que quizás se trata de que ha habido mayor contacto del que la historia oficial nos dice entre continentes en la antigüedad, ¿no? Porque son muy recelosos a veces los historiadores, los arqueólogos, a la hora de pensar que pudo haber contactos quizá entre el denominado Viejo Mundo y América, ¿no? A lo sumo han aceptado a regañadientes, sí, quizá los vikingos llegaron allá por el año 1000, un poquito nomás al extremo noreste de lo que hoy es Canadá, pero no más, ¿no? Esa es otra posibilidad. Y claro, por supuesto también están los que, aún más ortodoxos si cabe, todo lo ponen en el ámbito de ese gran cajón desastre que es apelar a la casualidad, ¿no? A que no, esto es algo casual, no puede ser. Pero ¿tú qué opinas sobre estas aparentes coincidencias, Giacomo? Bueno, te agradezco la introducción. Has perfectamente delineado mucho, porque cuando hay muchas evidencias o muchas casualidades, ya estamos viendo otra cosa. Entonces, yo recuerdo, me hace la memoria algo interesante, cuando visité por primera vez la Isla de Pascua. En ese momento yo tomé fotografías y diapositivas, no habían las cámaras digitales ni nada de eso, estoy hablando del año 1992, para que tengan una idea cómo a través del tiempo he ido desarrollando poco a poco, lentamente, mis investigaciones de manera independiente. O sea, yo me cubro los gastos, en otras palabras. Le mostraba a los amigos del Perú y del Cusco este muro, el Ahu Binapu, y me decían dónde estaba, en dónde se encontraba. Pues yo a veces lo bromeaba y decía, lo han encontrado en Colombia, ahí en el Amazonas de Colombia. No puede ser, ¿cómo no me he enterado de eso? Entonces yo me rayé y decía, no, eso está en Isla de Pascua. Pero es Inca, pero está en Isla de Pascua, tiene como 2,5 metros de altura, hasta 3 metros, 6 metros de ancho. Y estas piedras, que son consideradas la arquitectura más sofisticada de toda la Polinesia, con orientación de navegación, mirándose al continente sudamericano, con la misma inclinación de 3 a 5 grados, como tienen todas las características de las arquitecturas, y digámoslo así, inca, que se encuentra en el Cusco, se encuentra en esa remota isla, y no hay ninguna otra construcción de ese tipo en todas las islas de la Polinesia y la Macaronesia. Entonces, digamos que es una coincidencia, una casualidad. Pero cuando uno va al Templo del Valle, que es un templo, se encuentra en Egipto, en el Cairo, una ciudad internacional conocida por la tierra de los faraones en Egipto, al otro lado del planeta, estimado Fernando, uno entra y encuentra las piedras más grandes, inclusive encuentra las piedras dobladas, es decir, la piedra que empieza una pared y termina en otra, que son esquineras, lo han hecho en un ángulo que caben en 2 paredes al mismo tiempo. La misma técnica la encuentras en el Coricancha, la encuentras en la Sala de Venus. En el Coricancha del templo está en el centro de la ciudad de Cusco. Vas pasando por todas esas piedras y ves exactamente hasta parecidas a las que se encuentran en las chulpas de Sijustani,
aunque son semicirculares o circulares tipo vaso invertido, las piedras de Machu Picchu la encuentras en el Templo del Valle. Y recordemos que si uno ve antiguos dibujos, porque antes no había la fotografía del año 1700, 1800, de diversas expediciones de las potencias en aquel entonces o monarquías europeas, solamente se podía apreciar prácticamente el cuello de la esfinge. Todo estaba cubierto por arena por miles de años atrás. Cuando desenterraron todo eso, encontraron el Templo del Valle, que es la entrada oficial a la esfinge. No puedes ir por otro lado. Tienes que ingresar obligatoriamente allí, es decir, pagar tu entrada para ingresar allí. Y en el pasaje, que tiene como una inclinación de 35 grados, que te dirige ya hacia la esfinge, hay un pasaje donde hay dos muros. Obviamente el pasaje son la arquitectura. Yo me quedé sorprendido porque es similar a los muros que existen de otro tipo de arquitectura dentro de Ollantaytambo antes de llegar al Templo del Sol, que son los famosos monolitos, seis enormes losas de piedra, que es el Templo del Sol en Oriente. No, pero antes hay dos muros, también creo que es de riolita o rosada, pero que la arquitectura es exquisita. Y de acuerdo a investigadores como el arquitecto belga, que estuvo muchas temporadas viviendo en Ollantaytambo, y dice, esta arquitectura supera de los incas. Él mismo dijo eso. Está escrito en sus libros de arquitectura en Ollantaytambo. Y esos muros que los tengo en mis videos y en mis fotografías, es idéntico a esa sección. Es idéntico. O sea, el problema es que a mí me gustaría que vayan arqueólogos peruanos y viajen a Egipto y conversen con un egiptólogo. No conmigo, con un egiptólogo. Conversé con un egiptólogo que estaba llevando a un grupo de alemanes, que estaba en el Templo del Valle, porque grupos turísticos es un sitio muy concurrido y que muy temprano, porque si no la variedad de turistas es impresionante. Entonces, como yo llevaba una camiseta con el escudo nacional, color dorado, con fondo negro, me dijo de dónde era. Yo le dije, soy peruano, estoy tomando fotos. Y abreviando la historia, porque nos detuvimos, él detuvo a su grupo y conversamos. Y él me dijo, la única opción que yo te puedo decir, egiptólogo profesional, me dijo, es que en algún momento hubo un sistema de comunicación entre ambas civilizaciones. ¿Qué antiguo? No se puede decir porque no hay una evidencia de antigüedad, no puede medir la antigüedad de las piedras. Sin embargo, cuando uno ingresa al interior, a la cámara del rey, en el corazón de la pirámide de Keops, que uno ve es la misma arquitectura. Las piedras son de 1 metro cuadrado, las paredes es como un cubo, la sala la cámara del faraón, ¿no? Entonces, aparentemente el faraón son la misma que está pegado, completamente pegado. Y las piedras exteriores, que son de caliza, piedra caliza, el mismo material con que se ha construido Sacsayhuamán, y lo voy a mencionar un momento más adelante sobre Sacsayhuamán, la misma caliza de las piedras exteriores de la piedra, de la pirámide, que había otro revestimiento también de una piedra mucho más blanca que fue dilapidada para ser convertida en cantera de las casas, como ocurrido esta destrucción de tesoros arqueológicos en diversas culturas antiguas. Ha pasado en México, en la India y también en Egipto y en Perú, ¿no? Quedó la caliza. Esa piedra caliza tiene unas protuberancias que uno dicen tetones, o protuberancias que están siempre en la parte de abajo, puede ser 1 o 2. Esas están allí, están en la pirámide de Kefren, que es la tal pirámide, Keops, Kefren y Miserinos o Miquelinos. Y esas también encuentras en la pirámide de Kefren. Exacto, yo tomo una foto, la pongo al lado de Cusco y son las mismas, solo que más grandes. Entonces me di cuenta que había un científico francés llamado Joseph Davidovich, que es el llamado padre de geopolimero, que es un concreto hecho por el hombre en base a material de piedra, con aglomerantes o pegamentos que los une con un concreto una vez que la piedra ha sido disuelta, o la ceniza volcánica mezclada con estas piedras. A él lo traté de comunicar en el año 2004, o sea, mi trabajo muy reciente,
y después pude comunicarme por correo electrónico porque él había dado una conferencia en los años, la década de los 80, en Hoboken, New Jersey, con un antropólogo peruano. Este antropólogo peruano, la conferencia de arqueometría en New Jersey, internacional de arqueometría. Arqueometría significa las tecnologías que se utilizan, apoyan el servicio de la investigación de la arqueología. Entonces, con este antropólogo peruano que había visto cómo los chamanes del centro del Perú, de la zona del Huancayo, habían logrado ver cómo amasaban las piedras. Eso le llamó con extractos de plantas. Eso le llamó la atención a Davidovich y lo presentó en un papel, un documento que está en internet, que si uno lo busca bien, lo va a encontrar. Entonces yo dije, si estas piedras que él ha examinado en Egipto, va a tener que terminar en el Perú, porque no hay otros megalitos, no hay ningún Sacsayhuamán en todo el continente americano. Es una arquitectura bastante inusual. Para los peruanos nos ve familiar, pero cuando viene un extranjero que es fuera de casa y de algo nuevo, dice, ¿por qué no hay se repite en otras partes de los Andes? No, que Cusco, la ciudad imperial, ok, muy bien. ¿Por qué no se repite la misma construcción en otras partes? ¿Qué pasó? Porque solamente hay 3 niveles o 4 niveles en Sacsayhuamán. En fin, entonces, este señor Joseph Davidovich, para abreviar la historia, llegó a la conclusión y a la prueba científica, que es decir, puede repetir la misma fórmula y tiene los mismos resultados, paso a paso verificado, está ya confirmado. ¿No? Significa que la piedra caliza que cubre la pirámide tal como la conocemos actualmente había sido pulverizada, molida, se le había agregado sal, una sal no doméstica, mezclada con otros elementos y otros compactos que lo hacían como una suerte de concreto. Lo ponían en moldes que no tenían la misma medida una de otra, porque las piedras no tienen una medida exacta, ni en el Coricancha, ni en Egipto, y solamente el Coricancha como un ejemplo, porque hay 8 otros más, obviamente, como Yatetambo y todo, donde estas arquitecturas megalíticas no tienen una medida estándar, están acomodadas, y el peso a través de moldes de madera hace que se peguen una vez de estar secados, y que no pasa ni una hoja o una navaja. Y eso lo ha reproducido en la ciudad, en Francia, cerca de su laboratorio, que es el Instituto Geopolymer. Entonces, en el 2019, creo yo, ya logré comunicarme con él porque ya había sacado documentos de investigaciones, pero realizados en Tiahuanaco y Pumapunku, en el hermano país de Bolivia, donde las famosas estructuras H y una losa, creo que de 160 toneladas, que yace en el suelo, completamente pulida, con un plano con mínimo grado de error, el plano, la parte plana de la losa, había sacado muestras, y esas muestras bajo microscopio electrónico, rayos X, mostraban elementos o partículas orgánicas, lo cual es imposible en una piedra que es producto del galado y el magma. Y para rematar, uno de los miembros que participó en esa investigación fue el geólogo peruano Luis Guamán. Eso está en mis videos. Davidovich tuvimos 2 conversaciones previas antes de hacerle yo la entrevista. Es un tipo muy ocupado, tiene 83 años en la actualidad, y me dio los datos de encontrar a Luis Guamán, que estaba siguiendo una beca, si no me equivoco, en Suecia en ese momento, en Suecia y en Bélgica, este geólogo peruano, que al principio no creía en la teoría de Davidovich, pero cuando lo vio bajo el microscopio y lo constataron, no le quedó duda que aceptar que habían sido hechos a través de un concreto armado. Entonces, estamos hablando de una técnica que el mismo Davidovich está en mi video, dice, creo que es antiguos arquitectos y superconcreto andino, así se llama en mi video. Ahí lo pueden encontrar en un playlist donde está resumido todos los geopolímeros, todas las entrevistas que he realizado a través del tiempo. Entonces, Davidovich me dijo que la fórmula utilizada en Egipto, él sospecha que era la misma fórmula utilizada por los incas,
puesto que la fórmula utilizada por los tiahuanacos, que según la historia y la cronología dice que fue 200 hasta 300 años antes que los incas, ya habían desaparecido o prácticamente habían declinado como cultura 2 o 3 siglos antes que los incas, digamos 2 siglos antes que los incas. Era una fórmula que tenía elementos orgánicos, frutas, guano, quizás hasta chicha de jora que habían mezclado con otras plantas y que habían realizado una mezcla con la toba volcánica, que es el polvo compactado, la ceniza compactada, y el granito o la andesita, la habían pulverizado o hecho prácticamente con estos ácidos, con esta mezcla especial, había hecho prácticamente una masa que con moldes la habían podido moldear, porque la arquitectura de Tiahuanaco y Pomopunco es única en toda América precolombina y no se replica en ningún otro país de grandes culturas como en México. Entonces, ese tipo de arquitectura que tienes plano con 90 grados al interior, de ángulo de 90 grados, que se encuentra también en Cusco por la influencia de Tiahuanaco, fue muy grande, obviamente, en toda la región andina, ¿no? Se encuentra también que Egipto tendría la misma fórmula utilizada por los incas, que fue en base a sal, la sal de Maras, de la zona de Maras, que hasta ahora está activa desde época milenaria, es la base de esa información para crear esa fórmula. En el Cusco, a diferencia de los tiahuanacos, puede ser, yo sospecho lo mismo. En ese momento, lo que la gente no sabe es que en la convención él me invitó para ir y filmar cuando él iba a ir a Cusco a realizar las investigaciones in situ con su equipo del Instituto Geopolimeros, que ha patentado la fórmula y ahora da clases y todo, no es ningún charlatán, ningún mentiroso, porque tiene la orden de Gran Caballero de la República de Francia. Entonces, al nivel de la cultura y educación de Francia, si él está haciendo algún tipo de mal proceder, le quitarían los títulos y le cerrarían el instituto que reciba a geólogos profesionales y otros estudiosos geofísicos en la materia en Francia. Entonces, él me dijo, te invito para que vengas, tú puedes filmar mientras hacemos los exámenes. Lamentablemente cayó la pandemia, Fernando, y todo se canceló. Ajá. Justamente hablando de eso, hace unos años, hace bastantes años, o sea, yo tendría posiblemente, bueno, estaba en los años de la adolescencia, o sea, estamos hablando del 2000, por ahí 2001, y recuerdo que llegaban todavía a Perú estas revistas españolas como Año Cero, Enigmas, y en un ejemplar de Año Cero justamente salían unas fotos que a mí me dejaron sorprendido, y hasta ahora no las olvido por más que ya no tengo esa revista, ¿no? Y lo que mostraban era unas imágenes, valga la redundancia, de rocas provenientes, vamos a decirlo así, de los alrededores o del contexto de construcciones del antiguo Egipto, pero algunas tenían toda la pinta de que no eran naturales, sino que como que habían sido moldeadas, como que incluso hasta se podía intuir por ahí marcas de dedos, como que alguien había estado haciéndolas como si fueran masilla. Y la otra imagen, me acuerdo, era de cómo mostraban que dentro de algunas de estas rocas pues había incluso espacios vacíos, como si en un momento de amasado hubiesen quedado ahí pues bolsas de aire, ¿no? Y también decían que por ahí incluso se habían encontrado restos que parecían ser cabello, inclusive, o cosas así, y que obviamente esto en ese tiempo, estamos hablando 2000, quizá 99, 2001, como que todavía no estaba aceptado por la egiptología oficial, ¿no? Como que se le miraba muy así, como hasta ahora dicen que en Egipto hay lugares a los que puedes entrar y lugares a los que no, porque podrían levantar sospechas respecto al relato predominante, ¿no? Y pues bueno, sí. Lo que dices es cierto. Ya exploradores, creo que fue este esotérico Uspensky, si no me equivoco, quien escribió en sus viajes, en su diario de viajes, que había visitado Egipto, Uspensky, un esotérico ruso, pero se afincó en Francia, no es francés, y investigó, obviamente se fue a Egipto,
En su libro de diario de viajes, él escribió que habían marcas en las piedras que parecían burbujas, es decir, cuando se mete el concreto se generan burbujas y se ve el concreto armado de columnas, se ven unas pequeñas formas ovaladas, todo. Esa es la burbuja cuando quitan la madera de los pilares, de los concretos en las construcciones modernas que ha quedado, de lo que son las uñas o cabellos que se han visto y que tenían una capacidad de observación asombrosa, fue también confirmado por otros viajeros de la época. O sea, esto ya se venía poco a poco, lentamente, porque la arqueología no es tan antigua, no, digamos, la egiptología es expertos en Egipto, efectivamente, eso es la disciplina. Encontraron estos cabellos y uñas que decir que se le había caído a la persona que estaba trabajando. Es más, el señor Davidovich publica yo lo tengo en uno de mis videos, publica la investigación de paleomagnetismo, es decir, el magnetismo que hubo en la Tierra en la época del Paleolítico, o sea, hace miles de años atrás, para hacerlo un poco más breve todo esto. Y ellos, estos expertos que están en una revista europea científica, de artículo publicado, habían examinado si las piedras fueron trasladadas a las canteras de caliza, que están cerca del Cairo, en el mismo lugar, ¿no? Y los traen, deben haber dejado un trazo magnético, o debe haber en el lugar encontrarse movimiento de estas piedras, que todo queda registrado de esa manera. Al hacer los estudios, y lo comprueban, demuestran que las piedras no habían sido arrastradas o no habían sido cambiadas en su magnetismo, sino que era un magnetismo de norte a sur, llegando a la conclusión que se la mezcla que uno hace moviendo los brazos con unas especies de palancas de madera, tal como lo demuestra Davidovich en sus videos, de hacer en estos pozos una mezcla espesa con unos palos de madera tipo palancas que las mueven de arriba hacia abajo, de norte a sur. Eso está registrado allí. Además, se sabe que guardan mucha humedad las piedras. Es el agua que ha estado contenida debidamente porque ha sido producto de una mezcla. Igual como tú dices, eso lo publicaron en esta revista con Radio Cero. Recuerdo la publicación, que en ese caso fue un dato muy, muy interesante, poco aceptado por la narrativa oficial. Pero también nos dice que Davidovich, cuando conversé con él fuera de la entrevista, que él estuvo en un documental de Nova, un documental especial en ese momento, en el que salía, si no me equivoco, Richard Leonard, que es el egiptólogo norteamericano más famoso, y el famoso Zahi Hawass, que era el director de Antigüedad del Egipto, el totum factotum de la egiptología, en las cuales habían hecho una pequeña pirámide a escala, con un serrucho, y después habían hecho también con un serrucho de bronce y otro taladro hueco, o una barra de bronce, habían perforado, habían cortado todo. En fin, cuando le tocó a Davidovich, que estaba invitado en el documental, él lo demostró que se podía hacer con este concreto armado, y que no estaban utilizando en ningún momento cinceles de cobre o bronce con martillos de piedra, sino cinceles modernos de hierro y con martillos y combas para hacer una pequeña pirámide, que al final a él, que participó en el documental, lo sacaron, lo censuraron. No, pero él tiene las fotos que estaba ahí. Ya lo sacaron. Entonces, al final sale la versión que ellos pretenden de un serrucho de bronce, que no se ha encontrado en ningún resto arqueológico, o una barra hueca que sirve para perforar. Esos son instrumentos modernos hechos, diciendo ya lo pudieron hacer. ¿Dónde están los serruchos? No hay. En el museo del Cairo que yo he estado, no hay ese tipo de herramientas. No hay ninguna barra gruesa como un tubo, una barra tubular, hueco por dentro, en la cual se rota con cuerdas de izquierda a derecha, agua y arena, y perforan después de mucho trabajo. Y todo. Tiene que haber una producción minera muy fuerte, una logística para mantener a todos esos tipos de trabajadores y obreros con comida, techo y todo, para poder hacer esos tipos de herramientas y que sean desgastadas, tratando de cortar el granito, la caliza y otros. Se puede cortar, pero no llegan al tipo de corte, ni siquiera de tipo milimétrico, que se puede observar a simple vista.
Entonces, como todo entra por los ojos, impacta, pero esa no es la realidad. Entonces, esa es la situación. Igualmente tuve la oportunidad de hablar muchas veces en privado y entrevistar en 2 oportunidades, tanto en inglés como en castellano, al geofísico ruso Andrei Belyanov. Belyanov ha vivido mucho tiempo en el Perú y habla muy bien el castellano. Él estuvo con un equipo de Geotech Internacional, su compañía que tenía una sucursal en Arequipa, contratado por el INC de Cusco, Instituto Nacional de Cultura, en el 2012, para ver por qué uno de los megalitos, una sección de las paredes de Sacsayhuamán estaba colapsando. Para eso tenía que utilizar esas máquinas escaneadoras o GPR, Ground Penetrating Radar, para ver qué estaba pasando en el suelo y el subsuelo. Para averiguar la historia, encontró que había infiltraciones de agua y que esas paredes que están apuntaladas ahora, cubiertas con techos de ichu en los sectores de Sacsayhuamán, estaban pues colapsando poco a poco y que irremediablemente se iban a caer por ese tipo de filtraciones, y ellos daban las pautas para una reparación. Eso fue el contrato que estuvo 4 meses con el GPR paseando por toda la zona de Sacsayhuamán. Belyanov, está el reporte que yo le he repartido gratis en español, 17 páginas, si quieres te envío uno. Se da cuenta que las piedras de Sacsayhuamán son traídas de una cantera cercana, si no me equivoco es Cachicata, a 14 kilómetros de Cusco, la piedra caliza. Pero la caliza es una roca sedimentaria que procede del mar y tiene fósiles, tiene otra serie de elementos que forman parte natural de esta piedra, de estas rocas. Eso no lo encontró en Sacsayhuamán. Le pareció muy extraño la uniformidad, el color, la textura de las piedras. Inclusive hay un video en el cual, yo lo tengo, en el cual Belyanov está tocando con un encendedor, un simple encendedor, la piedra, y se da cuenta que estaba hueco, vacía. Wow. Y él es un geofísico, entonces se da cuenta y dice, aquí hay algo extraño. Él pasa un GPR portátil, no aquellos pesados que van casi cada medio metro avanzando poco a poco para ir haciendo la lectura subterránea, aplica y se da cuenta que hay una piedra madre, una piedra base, una piedra roca, y que sobre esa piedra le agregaron una suerte, como él llama, rocas tipo plastilina. Ahí está en el título del video. Wow. Y que esa masa, él toma 30 muestras de todo Sacsayhuamán, de todo el complejo que es grande Sacsayhuamán, y le envía al Instituto de Geofísica y Tectónico de Khabarovsk, en Rusia, con otros expertos que hacen un debate. O sea, los rusos hacen un debate sobre Sacsayhuamán, cuando eso lo pueden hacer los geólogos peruanos, ¿no crees, Fernando? Yo creo que sí, y sobre todo cuando en el caso de Sacsayhuamán, bueno, ¿no? Pero que digamos es lo que más se menciona, pero como también has tocado un poco al inicio el asunto del Coricancha, que con una simple visita de una persona observadora simplemente, pero como en mi caso yo no soy arqueólogo, ¿no? Pero hay demasiadas curiosidades en el área que está expuesta y por la que transitan quizás cientos o miles de turistas cada mes, y es que hay bastantes rocas, no son pocas, donde uno percibe una serie como de, vamos a llamarle así, de puntos, ¿no? De puntitos, como si fueran cuando te sale un sarpullido, vamos a decirlo así, pero bastante constantes, y que a uno le recuerdan cuando metes pues algún tipo de mezcla que está pues en un estado semisólido, todavía no está totalmente endurecida, por ejemplo estas bolsas de rafia, o a un tipo de contenedor que sea así, que tenga pequeñas aberturas, ¿no? Que fuera como una redecilla. Entonces tú ves eso y dices, ¿por qué una roca que supuestamente así aparece en los dibujitos de los libros y todo lo demás, ha sido cincelada o ha sido cortada, vamos a decirlo así, a lo bruto, y después pulida? Simplemente un pulido no deja ese tipo de puntitos, ¿no? Y obviamente estos son esos detalles que están a la vista para cualquiera, que requieren simplemente un mínimo de observación y de reflexión, pero que no te los explican los arqueólogos, ¿no? Ellos eso lo pasan por alto porque,
como digo, es bastante incómodo seguramente. Así que también, así como tú mencionas, ¿no? que este otro asunto de lo que han estado discutiendo científicos rusos respecto a Sacsayhuaman y a que las rocas no son tan sólidas como parecería, o en todo caso no tan naturales, incluso en plena ciudad, en el Coricancha, que todos los días está abierto, pues se pueden ver ya elementos de extrañeza, ¿no? Efectivamente, Fernando lo ha dicho tú mejor que yo, es una buena observación. Una cosa es ver y pasear, y uno se queda deslumbrado, obviamente, ¿no? Y eso, exactamente, para hacer eso, a veces no es producto de un solo viaje, o simplemente no una visita de circuito turístico común, a menos que tengas un ojo entrenado y te veas por detalle y estás previamente informado. Esto a veces, yo la última vez que estuve en Cusco, habrá sido hace un año, y yo estuve en promedio de 10 horas en el Coricancha con 2 visitas. Y eso que he estado en el Coricancha muchas veces, pero son detalles. Entonces, los videos de 10 minutos a veces es un día entero en el templo de Coricancha, por ejemplo, no, para dar una idea. Volviendo a esta parte de Andrei Belianov, él sacó muestras, 30 muestras, como tenía 4 meses se pasó en Sacsayhuaman con todos los certificados para hacer las investigaciones pertinentes, tomó muestras. Entonces se dio cuenta que la piedra del ¿cómo le llaman? Para olvidar la palabra, de la cantera de caliza en Cusco, no era la misma piedra que construyó los megalitos de Sacsayhuaman. Entonces dijo, ¿por qué tan fino Sacsayhuaman, que no tiene ningún resto de fósiles ni nada, que así, según se dice que ese estrella fue traído con poleas, con 1000 hombres y que lo pusieron, pesan más de 50, 60, hasta 120 toneladas en 3 terrazas donde no sé si pueden entrar 1000 hombres, por más que tengan las cuerdas más fuertes de Ichu y lo coloquen a la perfección, que queden completamente pegadas y que con cinceles de cobre y bronce y martillos de diorita y matita lo más fuerte de granito, como quieran llamarlo, a través de sogas y pitas que le hayan puesto, comparando los espacios vacíos que quedaban, iban tallando finamente y después, según un esfuerzo sobrehumano, lo colocaban cual rompecabezas y quedaba pegado. Pues esa es obra prácticamente de titanes y queda así. Pero cuando lo explicas bajo este punto de vista, después de haber sido analizado en Rusia, llegan las muestras del propio dinero de Andrei Belianov. No le costó nada al Estado peruano. Se dan cuenta que le dicen que es caliza, pero filtrada, pulverizada. Es decir, mira, me dijo un ejemplo más común. Tú agarras las espigas de trigo, ¿no? Tienen las ramas, tienen las hojas, tienen el trigo al interior todo. Quítale todo y hazlo harina de trigo. Sigue siendo trigo, pero es harina de trigo, está procesada. Y ahí hubo mano humana, lo cosecharon, lo pusieron, lo limpiaron, lo ciernieron o lo colaron, lo trituraron con una máquina especial y lo distribuyeron. Es lo mismo que le han hecho. El colosal trabajo, Fernando, que significa pulverizar, porque es polvo, y está en el artículo de investigación, el informe técnico de Sacsayhuaman, que yo lo llamo el reporte Belianov, porque es a su curiosidad que le ha dejado este legado o su trabajo a los arqueólogos y geólogos peruanos, el año 2012, y nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque inclusive al entregar el reporte, y lo digo, Fernando, al Instituto Nacional de Cultura, el reporte no se encuentra. Qué curioso. Dejémoslo ahí, y por lo tanto, las lecturas del GPR, porque son como, digamos así, como electrocardiogramas, no salen unas rayas, hay que ser experto para ver lo que está debajo de la Tierra. Eran especiales porque tenían un GPR de alta calidad, digamos así, que puede llegar hasta 20, 30 metros bajo la Tierra. No era cualquier GPR, que hay diversos modelos y calidades y de potencia, ¿no? De la última tecnología rusa, que era inclusive tecnología ligada al espacio, y va a ser utilizada para futuros proyectos espaciales. Eso lo explicó Andrei Belianov. Pero volviendo al tema y
llegó a la conclusión de que lo habían titulado. La forma que pensaba que había sido titulado puede haber sido con grandes cristales de cuarzo que se pueden titular la caliza. Pero eso requiere una enorme cantidad de toneladas de caliza triturada, pulverizada, era un aglomerante que es el factor desconocido, extracto de plantas o zumo de plantas o algo así, porque la gente dice, no, la planta que disuelve la piedra. Entonces, hay una sola planta, el pajarito que pica con su... Y no, esa es la memoria colectiva andina que ha quedado, y la gente lo toma al pie de la letra, te piden los moldes cuando no hay grandes árboles en el Perú ni en los Andes, ¿ya? Te piden, no son los moldes, no, usted está hablando mal. No. Es que no se han informado bien porque simplemente desconocen. O ven mucho TikTok, o ven mucho YouTuber que te dice los Anunnaki hicieron Sacsayhuamán, o los extraterrestres hicieron Ollantaytambo, y mezclan papas con camote, hablando en criollo. No es así, señores. Hay que dar un paso más adelante y ver las cosas como son. Por eso, las entrevistas a Luis Guzmán, al geólogo Luis Palma, que estuvo en Tiahuanaco, Pumapunco, al geofísico Berianov, a Joseph David, yo soy el único que lo tiene en su canal en toda Latinoamérica. No hay nadie más. Así es. Porque me he pasado años investigando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que él, es increíble. Se da cuenta de todo eso y lo agrega en su informe de las reparaciones del sector que está colapsando en Sacsayhuamán, y lo pone. Y eso generó un debate. ¿Qué le cuesta al Colegio de Geólogos del Perú enviar a un geólogo o al de Cusco, tomar muestras, mandarlas a analizar y dar una exposición al respecto? 2012. Y sobre todo hay algo que muchos no reparan, ¿no? Pero también, como digo, es solo cuestión de hacer un poquito de esfuerzo imaginativo. El asunto de cuando nos muestran, ¿no?, las imágenes de cómo se habrían hecho a pura fuerza humana, ¿no?, y todo ello, las pirámides de Egipto, las grandes construcciones atribuidas a los incas y otras más alrededor del mundo, y nos muestran pues grandes contingentes de seres humanos generalmente esclavizados, y todo esto. Pero es que la cuestión es que eso está bien quizá para una película del cine, ¿no?, que puedes ahí hacer un juego o contratar a miles de extras, pero en ese tiempo no había tanta población. Entonces, y entre que algunos se lesionaban, otros morían en el intento y todo, ibas a perder una cantidad injustificada de seres humanos. Y también pues o sea, digamos, hay quienes dicen, no, es que esa visión tan mostrada, como digo, incluso en series y en películas más allá de documentales, una visión romántica, una visión romántica, una visión pues que apela al nacionalismo y todo esto. Entonces dicen, pues no, es que es el gran esfuerzo de los incas o de los antiguos egipcios, pero no se dan cuenta que es aún más meritorio, que es aún más sorprendente, que habla ya de una tecnología que ni siquiera la hemos podido replicar a día de hoy, que es la de, bueno, a punta de observación, juntando elementos, lograr que una gran roca termine siendo prácticamente derretida, y que ellos, amos y señores de esa técnica, le daban la forma que querían. O sea, eso es mucho más meritorio y sorprendente que el mostrar a miles de seres humanos esclavizados por un gran señor y poniendo las rocas al antojo de este. No entiendo en realidad. Bueno, esa es la narrativa que se ha impuesto, y aquí hay un par de detalles que, gracias a tu comentario, me permites agregar, Fernando, para todos los radioescuchas. Yo le pido a los radioescuchas que no me crean, ¿eh? Yo no estoy aquí para convencer a nadie. No necesito convencer a nadie. A mí nadie me paga. Porque me han dicho para quién trabaja, los Illuminati y todo. Me da risa a veces responder esas cosas. No, yo trabajo como todo el mundo. Aquí me fajo trabajando en Estados Unidos. Ahorro mi trabajo, extiendo un poco más la tarjeta de crédito. Y me voy a Perú y tengo que tener una logística. Tengo que tener transporte hecho, porque no puedo ir en un carro que se tiene en cada lugar para llegar a... No. Tienes que estar en Ollantaytambo a las 6:30 de la mañana, porque a las 11 de la mañana llega toda la masa de turistas del Valle Sagrado, y es imposible filmar y grabar, hacer tu trabajo con tranquilidad. Entonces, es lo que tú dices, esta ficción que ha sido
popularizada, se ha desbordado con las redes sociales, en las cuales la gente pone todo tipo de pensamientos y ideas y ahoga, prácticamente sumerge aquel trabajo que tiene que ser más metódico, más pausado y, como tú dices, hasta con sentido común, ¿no? Es el que hay que seguir. Cuesta cierto rigor, pues cierta disciplina. Entonces, en ese sentido, efectivamente, lo que es la ingenuidad del ser humano o de otra cultura que no está clasificada a una historia mucho más remota, no sé cuán antigua, ¿no? Es la que ha podido desarrollar y quedó esa información. Es más, hay investigadores hindúes que están desarrollando la investigación de sus libros sagrados como Ramayana y Mahabharata, en las cuales hablan de grandes viajes de sus personajes reales o de dinastías que llegaron a lugares desconocidos, y hablan inclusive de montañas que tienen el nombre en quechua. Entonces estamos frente a algo mucho más grande que una civilización que estaba concentradas en diversas partes del mundo, 1000 años atrás, donde el clima era más favorable para desarrollarse. Obviamente logró una comunicación quizás marítima, porque tenemos el mapa de Piri Reis, entre el mapa más popular, pero hay otros más que lo pueden ver en planisferios, que lo pueden ver pintados en época del nacimiento, porque hice un viaje a Italia el año pasado, a Roma, a Milán y a Florencia, donde tuve la oportunidad de estar con un investigador italiano, el señor Riccardo Magnani, que me llevó a lugares donde estaban pintados 20 o 30 años antes del descubrimiento de las Américas por Cristóbal Colón, un planisferio donde se muestra todo el continente americano, donde se muestra la vicuña, donde se muestra la vizcacha, y donde se muestra el choclo. Sí, lo pude ver en tu canal de YouTube, si lo recuerdo. Entonces eso está pintado en un palacio que era un lugar privado, donde hacían grandes reuniones entre filósofos esotéricos, y entre ellos grandes épocas de gente naciendo que conocían la llegada a las Américas y lo mantuvieron un secreto porque era un secreto de Estado. En fin, volviendo a lo que tú dices, efectivamente, si uno observa solamente el Templo del Sol, que son estos enorme pared en que está en Ollantaytambo, en ambos lados, en ambos flancos, derecho e izquierdo, uno es el camino que lleva hacia parte de abajo de la montaña y el otro está al otro costado, están las terrazas y andenes. Va a observar enormes megalitos que están rodeados de piedras que los sostienen, unas piedras mucho más comunes, picadas tipo loseta, que sostienen estos enormes megalitos. Esos megalitos, aquellos que algunos que se observan semi-enterrados, las demás piedras cansadas, frente al templo, eso que fueron como abandonadas, y que no llegaron los españoles y estaban construyendo y dejaron todo. No, esa es una versión muy errónea que se da popularmente. Todas esas losas de piedra megalítica no corresponden a los incas. Los mismos investigadores, arquitectos, yo no igual que los arquitectos lo dicen, no corresponden a los incas. Corresponde a otra civilización mucho más antigua que lo refaccionaron de la mejor manera posible. Muchos de este sector ha sido refaccionado, porque se notan las piedras en la parte inclusive abajo de las losas. Yo sé que han sido acomodadas, pero ¿qué más se puede hacer en un espacio tan pequeño, mover esas enormes piedras? No hay contingente humano que pueda alcanzar eso. Me refiero a la cantidad de movimiento a través de poleas y todo lo demás, por más romántico que seamos. Entonces, esto fue una obra abandonada porque hubo algún tipo de evento, aluvión, catástrofe, algo, que prácticamente dejaron las obras a medio terminar de acuerdo a un colapso. Puede haber sido una peste, puede ser un virus, no lo sé. Eso no es respuesta, es especulación. Pero está eso. Hay investigaciones en los años 50 de un arqueólogo norteamericano apellidado Oldwater, que está en mi video sobre lo que no te dicen de Ollantaytambo, que el señor habla ya de esa época de herramientas que han tenido un carácter quizás sagrado, que fueron retirados por los constructores, que no sabemos el material de la herramienta para haber hecho cortes de esos megalitos. Esos megalitos no salen en ningún libro
o que si estoy equivocado que me corrija alguien, que digan cuál es su procedencia, de qué cantera salieron, no de la cantera que está al otro lado del valle, que hay moldes más pequeños, sí los hay, y hay piedras circulares que pudieron haber sido molinos de trigo hechos también, que lo aprovecharon los españoles, y ya llegaban con el hierro, que es mucho más duro. En fin, esas partes no las explican, porque hay un vacío, pues. Entonces el arqueólogo, que requiere presupuesto, trabajo, hay que ser término medio, y no, digamos, la culpa no tiene los arqueólogos, no. El arqueólogo que tiene que hacer un trabajo de investigación, pedir presupuesto, todo requiere tiempo para llegar a esas conclusiones. No hay eso, pues. No hay ese tipo de proyecto, pero sería ideal que lo hagan ingenieros o arquitectos y geólogos y digan, perdón, ¿cómo salió esto? ¿Cómo ocultaron esto? Que es una disciplina que apoya la arqueología. ¿Por qué no viene un geólogo y bueno, no, usted está equivocado, o el reporte de Villanova está equivocado, que haya sido discutido con 30 muestras y todo, el Instituto de Geofísica y Tectónica de Javarovsk, con una sala llena de rusos interesados en lo nuestro, cuando eso debe ser hecho en el Perú? Eso es lo que a mí me llama, y creo que a ti también, a todos los oyentes, poderosamente la atención. ¿Por qué no se investiga? ¿Por qué no se invita al señor? Le voy a decir algo acá como sorpresa para todas las personas que me están escuchando. Uh-huh. El señor Joseph Davidovich es científico, el padre de los geopolimeros, el que investigaba en Egipto, ya publicó libros y todo. Además, el que investigó a través de su instituto con el peruano Luis Guamán en Tahuaraque, Pumapunku, y dijeron, estas son piedras hechas molde, que son piedras fabricadas por el ser humano. En otras palabras, con un concreto antiguo geopolimero. Se comunicó conmigo y me mandó referencias de su instituto, cartas de presentación y los trabajos que me han realizado, que han sido publicados en el internet en canales especializados sobre este tema, no, que son un poco más reservados, más técnicos, puramente técnicos, especializados en su disciplina, en su profesión. Todo eso yo lo acompañé porque me lo envió. Todo eso yo lo acompañé con el permiso de él para ir al Ministerio de Cultura. Yo fui al Ministerio de Cultura cuando estaba de ministro Francesco Petrosi. Uh-huh. Y estaba de viaje en el Perú y puse, voy a estar de tal fecha a tal fecha en el Perú. Quiero solamente 20 minutos, o creo que pedí 20 o 30 minutos de entrevista con el ministro de Cultura para entregarle. Y dejé en ventanilla, tengo hice la cola, tengo la ficha con el código de barra aceptado por tal persona, que lo pasan y me van a responder por correo electrónico diciéndome, usted tiene ya la cita con el ministro y debe entregarse. Señores, inviten a Joseph Davidovich del Instituto Geopolimer para hacer estas investigaciones. Y listo. Invítelo oficialmente a este señor. No le va a costar nada al erario nacional. Simplemente inviten, lleguen, denle los pases, obviamente, para tomar muestras, y eso significa aplicar con cincel y martillo. Es obvio que tiene que ser así. Si un chef hace un pastel riquísimo, tiene que hacer una prueba, tiene que comérselo, ¿no? Y tiene que demostrar la degustación, hablando en términos así más básicos. Entonces, y yo mandé todos los documentos. Ya cuando regreso, ya había dicho que iba a estar tal fecha, bueno, pues no habrá podido, ha tenido cosas que hacer, ministro. Cuando regreso a la semana me llega el correo electrónico. Sí, señor, usted puede venir. Ya cuando yo había dicho expresamente que iba a estar tales fechas en el Perú, para ir a decirle, señores, aquí están las pruebas. Hay geólogos peruanos que han participado en el hermano país de Bolivia, y en las mismas construcciones, ¿por qué no hacen lo mismo? Y colaboran en un convenio con ese señor que tiene todos estos galardones y credenciales profesionales, y yo se da vida. O inviten al peruano, el mismo Amán aquí. Todo eso se podía hacer. Entonces, bueno, yo estaba ya acá en Estados Unidos, porque como todo el mundo tengo que trabajar, y me llega la acá muy tarde. Pero ¿qué pasó? A la otra semana, Francesco Petrosi renuncia por no sé qué evento político, qué sé yo. Y después renunciaron como 3 ministros de Cultura, como fusiles, uno tras otro. No hay pues estabilidad. Entonces dije, me da vuelta, no se puede hacer esto. Entonces
Ese es el interés, para que se vea la evidencia, para que se conozca más un legado cultural, porque es un legado tecnológico cultural, Fernando, es cultura, es nuestra cultura que está en nuestro país, un legado cultural que invite a los profesionales y otras disciplinas a ver exactamente cuál es la forma, los métodos de construcción de estos grandes centros arqueológicos que maravillan a todos nosotros en el Perú y el mundo. ¿Por qué no hacer todo esto? Entonces, esa es parte de lo que yo siempre lo tengo bajo el tapete, cualquier oportunidad. Me han escrito geólogos, porque yo les puse en mi video, aquellos que quieren una copia, me envían su correo electrónico, yo les envío la copia del reporte Brianov. Y varios me han escrito. Otra cosa es de que esto llegue a unas instancias superiores de un grupo y se haga cargo. Obviamente eso cuesta dinero. Tienen que estar in situ, tienen que viajar, tienen que estar hospedados, tienen que alimentarse, tienen que transportarse, tienen que hacer los métodos. Si no lo puede hacer un laboratorio en el Perú, porque eso es increíble. En el Perú no tenemos grandes laboratorios de radiocarbono 14, siendo unos grandes centros culturales del mundo, ¿no? Del mundo. Tenemos la ciudad antigua más antigua de todas las Américas, que es Caral. Y en fin, se tiene que enviar muchas cosas al extranjero, pero debe estar en el Perú. Y todas esas cosas, para poder hacer una investigación más profunda. Entonces, ahí están. Y yo me dedico, personalmente, de la mejor manera posible, porque no soy ni geólogo ni arqueólogo, yo estudio Derecho y Ciencias Políticas y Sociología, y a base de observación, a base de saber querer desentrañar y difundir, es lo que he, obviamente, apoyado en estudios, en documentos peer review, que le llaman científicos, análisis, ensayos. Puedo hacer estas de la mejor manera posible, presentar, porque tampoco soy un, como le llaman, camarógrafo profesional, ni nada de eso. La edición de un video, todo me corre por mi cuenta. Entonces hago lo mejor posible para que abrir los ojos a la gente y diga, mira, hay algo más en nuestra historia. El territorio peruano abarca algo más en su civilización mucho más antigua. Eso también debe ser investigado. Y en eso estamos, Fernando. Así es, Giacomo. Quiero agradecerte por haber estado en esta edición de Misterios al Anochecer. Y bueno, bríndanos el nombre de tu canal, alguna otra red social para quien quiera conocer de tus investigaciones y de tu difusión. Sí, me encuentran en mi canal como Giacomo Longato, Giacomo Longato, tal como suena, Longato, en mi canal de YouTube, y como Giacomo R. Longato en Instagram. Tengo una cuenta en Twitter o X, pero está en inglés, y créeme que cuando subo algún tipo de imágenes o videos, tiene 30.000 vistas. Tiene más vistas que lo que tengo con los paisanos. Sí, es curioso. Casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Es increíble. Pero me encuentran allí en mi canal de YouTube, Giacomo Longato, y pueden, o si no, @GL, en mayúsculas, @GL1321, lo ponen en YouTube, vayan @GL1321 y sale mi canal. Perdón. Genial, entonces Giacomo, ya sabemos cuáles son las formas de conocer más de tus investigaciones en YouTube, en Instagram y también en X, ¿no? Un fuerte abrazo hasta allá, hasta California, y estoy seguro que habrá siguientes ocasiones de charlar. Encantado, Fernando, agradezco tu trabajo, tu apoyo, muy profesional, por cierto. Finalmente hemos podido conversar. La próxima vez seguramente se va a dar. Esperamos que sea en un video en vivo, porque hubo una cosa técnica de por medio. Un saludo a todos tus suscriptores y estamos a tus órdenes. Así es. Amigos, ha sido Giacomo Longato desde California, aunque él es peruano, hablándonos sobre estas cuestiones de la historia alternativa, que incluyen, por supuesto, formas que no se nos dicen usualmente, habitualmente, no están dentro de la currícula ni escolar ni universitaria, sobre cómo pudieron haber sido realmente construidos muchos de los sitios arqueológicos que son admiración del mundo, no solo en Perú,
sino también en Egipto y en otros puntos del globo terrestre. Así es, amigos, hemos llegado al final de Misterios al Anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez. Ya saben, estamos en Radio Arequipa Internacional las noches de lunes a viernes. También en Estación Lamas 96.3 los sábados a las 7 de la noche en la región San Martín. En Imperial 299.5 en Lima Sur los domingos a las 9 de la noche. En Edenex.es, la radio del misterio. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Misterio Infinito Perú en YouTube. Ya saben, ahí siempre se sube este y otro contenido. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga y tengan muy buenas noches. Y que tengan también un muy buen despertar. Chau, nos estamos escuchando. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.